Realmente no estamos preparados para oír estas cosas, para escuchar en el pleno siglo XXI que una persona la queman viva. Y la prensa no dice nada, y la televisión no dice nada, y el gobierno no dice nada, y nadie lo denuncia. Nos estamos enterando porque el pastor estuvo allí. Pero si no hubiera estado allí, no nos hubiéramos enterado. El sermón que traigo hoy, hermano, se llama Juicio de Dios. Y yo les voy a pedir que abran el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vamos a orar, hermano. Señor y Dios, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti a tu trono, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que tu Espíritu Santo esté ahora conmigo, Señor. Que la palabra que sea predicada, Dios mío, sea la palabra de tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo se pasee por la iglesia. Que pueda abrir los entendimientos y los oídos espirituales. Que podamos recibir tu palabra, Señor, como una palabra ungida, llena del óleo de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender los misterios de tu palabra. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad para la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser parte del proyecto tuyo, a ser parte del plan tuyo en esta tierra. Queremos ser tus instrumentos, Señor. Queremos ser instrumento tuyo, Padre, para llevar salvación. Queremos llevar la salvación a la tierra. Queremos predicar tu evangelio. Queremos que las almas se arrepientan. Queremos que los hombres dejen la manera de ser, manera mundana, para que busquen tu rostro, para que busquen tu verdad, para que se consagren a ti. Padre, queremos ser salvos a través de la sangre de Jesús. Queremos vivir vidas santas, vidas honestas delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser completos delante de ti, para vivir en santidad, para vivir en obediencia a tu palabra, para amarte, Señor, y para estar en correspondencia con lo que tú quieres para este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. En los tiempos de Jesucristo, saben que a Jesús, cuando lo crucificaron, encima de su cabeza había un cartel que decía: el Rey de los Judíos. Y estaba en 3 idiomas: latín, griego y arameo. Esta era la causa por la cual Jesús había sido crucificado. Pero en el tiempo de Jesucristo era normal que cuando una persona cometía un delito y se crucificaba, que encima de él hubiese un registro de los delitos por los cuales estaba siendo crucificado. Quiere decir, la causa por la cual esta persona iba a ser crucificada. También cuando una persona estaba presa en una cárcel, en ese tiempo, fuera de la puerta se ponía una lista de todos los delitos, un registro de todos los delitos que había cometido. Hoy, cuando usted va conduciendo y comete una infracción, o sencillamente una luz del carro no le funciona, el agente de policía viene y le pide su identificación, el ID. Y él rápidamente va a la computadora que tiene en su carro y busca un registro sobre su persona. Y ahí sale quién es usted, cuántas veces ha caído preso, si está en libertad condicional,
cuántas multas ha tenido, cuántas infracciones. Quiere decir, hay un registro de su vida dentro de los Estados Unidos. Cuando usted llega a Estados Unidos, a un aeropuerto o a cualquier frontera, sea usted ciudadano de los Estados Unidos, sea residente o sea un visitante, a usted le van a tomar las huellas dactilares de los 10 dedos que usted tiene. Pero además le van a tirar una fotografía. Y eso va para el registro que tienen los Estados Unidos. Quiere decir que siempre usted va a estar registrado. Dios también tiene un registro. Dios también tiene un registro para nuestras obras. Para todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, Dios lleva un registro. Quiere decir que esto no es un invento de los seres humanos. El libro de Apocalipsis es un libro que los eventos que van a ocurrir en el libro de Apocalipsis no son eventos secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no son eventos que uno va a suceder detrás del otro. Los eventos van a estar compartidos y repartidos en el libro. No están en orden. Otra característica de este libro es que tiene zonas vedadas de difícil interpretación. Otras semi-vedadas, que son más fáciles de interpretar, y otras que son libres, que son los primeros 3 capítulos que habla de la iglesia, donde es de fácil interpretación. El libro de Apocalipsis, entonces, para poderlo entender, se debe interpretar a la luz de las profecías bíblicas y de las enseñanzas de los apóstoles. Esta es la razón por la cual es un libro que no se habla mucho ni se predica mucho. El primer punto que voy a tocar sobre el texto que habíamos hablado, y yo voy a volver a leer el texto después de dicho esto, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto lo está diciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan está preso en la cárcel de la isla de Patmos, y allí él tiene una revelación donde es Jesucristo quien le está dictando esta revelación. Y él, de manera presencial en el Espíritu, está observando. Y el versículo 12 dice: y vi, dice Juan, testigo, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, los registros que Dios tiene en el cielo. Los libros son los registros que Dios tiene en el cielo. Y dice: y otro libro, es decir, otro registro, hay 2 registros, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice que estos muertos van a ser juzgados según lo que dicen estos registros de ellos. Ahora, la iglesia no va a ser condenada. ¿Quién es la iglesia? Los que hacen la voluntad de Dios, no nosotros. La iglesia no es los que están sentados aquí hoy. La iglesia es de los que están sentados aquí hoy, los que hagan la voluntad de Dios. Amén, aleluya. Es importante que usted entienda que venir a la iglesia no salva. Salva hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es también venir a la iglesia. Porque dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos. No hay cristianos independientes. Usted no puede decir: yo soy un cristiano independiente.
Conozco muchos cristianos que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si ya yo sé todo eso ya. Y sé todo lo que me va a decir el pastor. Ahora, Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No van a ser condenados. No hay condenación. Pero esto es para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una condición para no ser condenado, y es vivir conforme al Espíritu y no a la carne. Pero dice, ¿por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra que no van a ser condenados? Colosenses 2, 13, 14 nos da la respuesta. Dice, y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, Él dice que anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros. Quiere decir, en los registros de Dios había un acta de condenación donde estaban registrados nuestros pecados, nuestras faltas. Pero cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, Él clavó, dice la palabra de Dios, allí esa acta. Y tus pecados y mis pecados fueron borrados. Un acontecimiento increíble. No tuvimos que pagar nosotros nada. Yo no tuve que hacer nada. Usted no tuvo que hacer nada. Solamente creer en el Señor Jesucristo nos hace que Dios destruya esta acta. Porque Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todo lo que había antes que usted conoció a Jesús fue borrado. Dios no tiene memoria de eso. No hay registro. En mi país, cuando tú caes preso allá en Cuba, tú caes preso, tienes antecedentes penales. Y aquí en los Estados Unidos, yo prediqué en 5 cárceles en Mill Spring durante 1 año y medio. Y habían hermanos que iban conmigo que habían estado presos en los Estados Unidos. Pero después de pasar 10 años, se les era borrado y ellos podían predicar dentro de las cárceles. En mi país, después que pasa 5 años, tus antecedentes penales son borrados. Y tú tienes antecedentes penales limpios. Jesucristo en la cruz del Calvario lo que hizo fue limpiar nuestros antecedentes. En cero millas. Cero. No hay registro. Usted está en 0 millas. Y eso te da entrada ¿a qué? Al libro de la vida. Tus pecados son borrados a través del sacrificio de Cristo, de las obras malas, y pasas al libro de la vida. Dice Lucas 10:20, no te regocijes de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjate que vuestro nombre está escrito en los cielos. No te regocijes de que ponen las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. No te regocijes de que le ponen las manos sobre un endemoniado
y el endemoniado se sana. Regocíjate que tu nombre está escrito en los cielos. Tú tienes un lugar en la presencia de Dios porque estás inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 dice, Jesucristo da una promesa a la iglesia. Jesucristo le quiere prometer esto a la iglesia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay una batalla. Porque ¿contra qué tú vas a vencer? Contra la carne, contra la fornicación, contra el adulterio, contra la homofobia, contra todas las cosas contrarias a la naturaleza de Dios. Hay una batalla. Y esa batalla es espiritual. Van a tratar de quitarte, de borrarte del libro de la vida. Tú tienes que batallar en tus rodillas, en la oración. Ayer iba con mi hijo haciendo el Uber y no sé por qué no vi una luz roja. Y cuando ya me la llevé, vino un carro en el medio y de momento frené y a medio metro frené el carro. Yo no vi la luz roja. Pero antes de salir de mi casa, yo le dije a mi Señor, mi vida, la vida de mi hijo, la pongo en tus manos. Líbrame de accidente. Que tus ángeles estén conmigo, guardando mi vida y la vida de mi hijo. Yo puse mi vida en oración. Yo la puse delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo vivo en una guerra. En una guerra contra Satanás. No es pasiva. Y yo tengo que invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre la iglesia, para que podamos prevalecer hasta ese día. No estamos hablando de una guerra pasiva. Y cuando volví en sí, que vi lo que pasó, glorifiqué al Señor, porque sentí que yo me mataba y se mataba mi hijo. Ese era el proyecto del diablo. Pero Dios no lo permitió. Es Dios. Es Dios el que tiene el control de nuestra vida si nosotros vivimos en su voluntad. Entonces dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Allí se va a hablar de usted. Hay una tierra nueva prometida, que es la nueva Jerusalén. Es una tierra que al final de los tiempos la iglesia va a disfrutar y va a adorar a Dios de manera perpetua. Pero hay una condición para estar allí. Apocalipsis 21:27 dice, si usted quiere apunte la nota, no entrará en aquella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Para poder usted entrar en aquella ciudad, para usted poder disfrutar de una vida eterna en la nueva Jerusalén, tu vida tiene que estar inscrita en el libro de la vida. Pero no solamente eso. Dios promete a la iglesia no solamente que no va a ser condenada, sino que la iglesia se va a sentar en el trono de Dios. En Apocalipsis 24a dice Juan, y vi tronos, varios tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Dice Juan el apóstol que él vio varios tronos y que vio sentado en esos tronos los que tenían facultad para juzgar. ¿Quiénes eran los que tenían facultad para juzgar? Y Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús le promete a la iglesia que si la iglesia venciere, Él lo sentará en su trono. Y le dice: así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. De la misma manera que Cristo venció y Cristo se sentó en el trono de Dios, así dice a la iglesia que el que venciere será sentado en el trono de Dios. Con Él, con Jesús. Aleluya. La palabra de Dios dice que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Y esta es una de las herencias que Dios tiene para la iglesia, que se va a sentar en el trono con Jesús. Allí va a estar la iglesia. Es la iglesia la que está facultada para juzgar. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, Primera de Corintios 2a y 3a. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: oh, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Este mundo que tú conoces, estos hombres que usted se dio testimonio aquí de que estaban matando gente en Juárez discriminadamente, ellos van a ser un día juzgados. Quizás hoy no sean juzgados por la justicia del hombre, pero un día ellos van a ser juzgados. Y la iglesia va a estar allí. El que venciere va a estar allí y lo va a presenciar. Dice también el apóstol Pablo a Corintios: oh, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No solamente vamos a juzgar al mundo. La iglesia, el que venciere, va a juzgar a los ángeles. Y habrá un juicio final. El rapto de la iglesia va a ser el momento de la primera resurrección. Durante un periodo de 7 años va a haber una gran tribulación en la tierra. Esto que está pasando en Juárez no es más nada que una tipología de lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Las personas que no se vayan en el rapto van a pasar un sufrimiento peor, con mucho más calamidad, de personas quemadas vivas. Va a ser mucho peor. Y en ese tiempo, en la presencia de Dios, las personas que estén en la primera resurrección, que se hayan ido en el rapto, van a ir al tribunal de Cristo, donde ahí van a ser premiados. Y estos son los que vencieron. Después pasarán a las bodas del Cordero, donde la iglesia y Jesús se van a unir. Después Cristo viene y desciende, y viene un reino milenario de 1000 años, donde habrá paz durante 1000 años. Y después de estos 1000 años, que el diablo será suelto para confundir a las naciones que estuvieron allí. La iglesia va a reinar con Jesús en ese periodo. Pero después de estos 1000 años, después que la bestia, que la muerte sea destruida de Satanás, entonces viene el juicio del gran trono blanco. A este juicio no estará la iglesia, porque la iglesia no será condenada. En este juicio la iglesia estará, como hemos dicho, como juez, va a juzgar junto con Jesús. Y dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el mar entregó sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Estos muertos no son la iglesia, son los que se quedaron en el rapto. Es el mundo pecaminoso, es el mundo en desobediencia, es la iglesia desobediente. También se va a quedar la iglesia. Hay una iglesia desobediente, hay una iglesia que no obedece los mandamientos de Dios, hay una iglesia que tiene sus propios mandamientos, que tiene sus propias leyes, que aunque Dios le dice que no, ellos dicen que sí, porque no ven la palabra de Dios como algo auténtico, original y que le puede dar vida. En muchos lugares los jóvenes piensan que la palabra de Dios es para las personas mayores, y desgraciadamente ellos van a tener consecuencias. Pero aquí no está la iglesia. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Estamos hablando del rapto de la iglesia. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos viven. Ellos viven con vestiduras blancas. Ellos viven porque han vencido. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Quiere decir que la iglesia que ha vencido, la iglesia será sacerdote para Dios y para Cristo y reinará 1000 años con Jesús. Pero Apocalipsis 25a dice: pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Después de 1000 años vendrá la segunda resurrección, y entonces los muertos se van a presentar delante de Dios y delante de este trono donde estará la iglesia y Jesús. Y dice Apocalipsis 20:12b: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice el versículo 15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En ese momento final, que los muertos están frente al trono de Dios, que está la iglesia sentada en el trono con Jesucristo, estas personas van a ser juzgadas y se les va a decir que la razón por la cual están siendo juzgadas son no solamente por las obras de maldad, sino porque no aparecen en el libro de la vida. Porque si nosotros abandonamos los caminos del Señor y hacemos cosas contrarias a Dios, vamos a ser borrados del libro de la vida. Y si no aparecemos en el libro de la vida, nuestro llanto, nuestro crujir de dientes no nos va a ayudar. Sencillamente vamos a ser destruidos. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y no habrá memoria de él. Imagínese usted va a estar en la presencia de Dios gozoso, y si un familiar suyo no conoció al Señor y no apareció en el libro de la vida, sencillamente usted no va a tener memoria de él. ¿Por qué? Porque dice Isaías que allí no hay sufrimiento. Es decir, la ganancia que tiene el hombre de Dios y el cristiano y la mujer de Dios, la ganancia que usted tiene de vencer, de obedecer a la palabra de Dios, de vivir para Dios, porque usted va a vivir de manera eterna. Pero las personas que no acepten a Jesús, que no reconozcan a Jesús, sencillamente van a ser lanzados al lago de fuego y no existirá memoria de ellos. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues, iglesia, que Jehová es tu Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Importante, escuche. Conozca pues que Jehová tu Dios es Dios. Que tu Dios, el Dios en el cual tú crees,
fidelidad. Y dice, Dios es fiel, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo que tú estás haciendo aquí hoy, reconocer a Jesús en tu corazón, vencer y tener en tu vida el anhelo de obedecer la palabra del Señor, va a afectar y va a beneficiar a 1000 generaciones tuyas. Jesucristo en Juan 14:15 le dice a los apóstoles, si me amas, guarda mis mandamientos. Si nosotros amamos al Señor, si en nuestra vida tenemos amor para el Señor, guarda los mandamientos. No es tiempo de jugar a la iglesia. Es tiempo que te definas. Tienes que definirte. Buscar de Dios, buscar la presencia de Dios, consagrar tu vida a Dios. Es un tiempo de definición. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en las escuelas entran con una pistola y matan a los niños. Estamos viendo que una persona loca de mente entra a un Walmart y empieza a matar a personas. Es decir, que a pesar de que vivimos en el país más desarrollado del mundo, estamos en peligro cada día. Un loco entra a una iglesia y mata a gente dentro de una iglesia. Pero dice la palabra que si me amas y guardas mis mandamientos, Dios te va a guardar. ¿Por qué? Porque dice que Dios es fiel y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Dios, hermano, es fiel. Y estoy seguro que si entra un loco aquí con un rifle, con una pistola, con lo que sea, no va a poder matar a la persona que Dios no quiera que mate. Y la persona que esté en obediencia y en consagración a Dios va a ser preservada, va a ser guardada. En Texas hace poco mataron a 19 niños. Y había una niña que ella se tiró debajo de los niños muertos. Y ella se embarró con sangre. Y ella se quedó quieta para que la persona pensara que ella estaba muerta. Eso fue permitido por Dios. Hay misterios que no entendemos, pero lo que entendemos tenemos que aceptarlo y ponerlo en práctica. Y lo que entendemos es que nuestro Dios es misericordioso, es un Dios de amor y es un Dios que te va a proteger si tu vida está en santidad y obediencia a la palabra de Dios. Muchas veces oímos predicadores que dicen, no firmes cosas así. Sí, el Dios que yo he creído es un Dios fiel. El Dios en que yo he creído es un Dios que guarda a los que le buscan. Es un Dios de misericordia y amor y es un Dios que está contigo. La palabra nos enseña esto en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Llévale a tu familia, llévale a tu casa el ejemplo de ser cristiano. Regálale el beneficio y la bendición de que un día ellos puedan ser salvos. Porque Dios es fiel. Y como Dios es fiel, Él siempre